Un hombre de 72 años, completamente ciego, parado frente a un establo en ruinas. Sus manos temblorosas tocan las paredes destruidas mientras las lágrimas caen por su rostro arrugado. 4 automóviles se alejan levantando polvo, llevándose a sus únicos hijos. Lo dejaron ahí, solo, sin nada. Pero 3 meses después, ese mismo lugar se convirtió en algo tan extraordinario que cuando sus hijos regresaron, no podían creer lo que veían. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué secreto guardaba don Roberto? La verdad los dejará sin palabras. Esta es una historia real de abandono, transformación y una justicia tan perfecta que restaurará tu fe en que todo en la vida regresa. Antes de continuar, suscríbete y dale like. Eso nos ayuda a crecer y traerte más historias impactantes. Don Roberto nunca imaginó que sus últimos años llegarían de esta manera. Durante 5 décadas, trabajó desde antes del amanecer hasta después del atardecer en su rancho en las afueras de Guadalajara. Cada peso ganado, cada gota de sudor derramada, todo fue para darles una vida mejor a sus 4 hijos: Alejandro, Mariana, Carlos y Sofía. Cuando perdió la vista, hace 5 años por diabetes, creyó que sus hijos estarían ahí para él, como él siempre estuvo para ellos. Qué equivocado estaba. La mañana del abandono comenzó con una reunión familiar. Los 4 hijos llegaron al rancho con sus esposos y esposas, todos vestidos elegantemente, con caras serias. Don Roberto sintió la tensión en el aire incluso antes de que hablaran. «Papá, necesitamos hablar sobre tu situación». Alejandro, el mayor, siempre fue directo. Sacó unos papeles que don Roberto no podía ver y comenzó a explicar. Querían vender el rancho. Decían que era por su bien, que un anciano ciego no podía cuidarse solo en una propiedad tan grande. Pero don Roberto conocía la verdad. Querían el dinero. Este rancho tiene más de 100 años en nuestra familia. Aquí nació su abuelo. Aquí nacieron ustedes. Papá, no seas terco. Ya no puedes trabajar la tierra. Es tiempo de ser práctico. Mariana intervino con voz fría, calculadora. Los otros 2 permanecieron en silencio, cómplices del plan. Don Roberto tocó con sus manos el viejo escritorio de madera donde su padre firmaba documentos hace décadas. Cada marca, cada imperfección, él las conocía de memoria. No voy a vender. El silencio que siguió fue pesado como una losa de concreto. Entonces, Alejandro dejó caer la bomba. Si no firmaba, lo dejarían solo, sin apoyo, sin visitas, sin nada. Pensaban que el miedo lo haría ceder. Se equivocaron. Entonces, váyanse. Y se fueron, los 4, ese mismo día. Don Roberto escuchó los motores de sus autos alejarse por el camino de tierra. Cada sonido era como una puñalada en el corazón. 72 años de vida, 50 años de sacrificio, y esto era lo que recibía a cambio. Pero don Roberto guardaba algo que sus hijos nunca supieron. Un secreto que había mantenido oculto durante años, esperando el momento correcto. Y ese momento acababa de llegar. Durante 3 días, don Roberto apenas comió. Se sentaba en el porche de la casa principal mientras el viento de octubre movía las hojas secas. Sus dedos recorrían el bastón de madera que él mismo había tallado años atrás, cuando todavía podía ver. La propiedad tenía 5 hectáreas, pero la casa principal estaba demasiado grande y vacía para un hombre solo. Al 4.º día, tomó su decisión. Se mudaría al viejo establo. Sus hijos habrían pensado que estaba loco. El establo llevaba abandonado casi 20 años, desde que vendieron el último caballo. El techo tenía agujeros, las paredes estaban cubiertas de moho, el piso de madera podrida crujía con cada paso. Pero don Roberto tenía un plan. Con su bastón en una mano y tocando la pared con la otra,
Caminó los 200 metros hasta el establo. Cada paso era medido, cuidadoso. Conocía cada piedra del camino, cada desnivel del terreno. La ceguera le había quitado los ojos, pero había agudizado todo lo demás. Entró al establo y el olor a humedad y madera podrida lo golpeó inmediatamente. Sus manos comenzaron a explorar, pared por pared, rincón por rincón, construyendo un mapa mental de la estructura. Las vigas del techo estaban débiles, pero no rotas. Los cimientos se mantenían sólidos. Había trabajo que hacer, mucho trabajo. ¿Cómo va a hacer esto un viejo ciego? Eso era exactamente lo que sus hijos pensarían. Y esa era precisamente la razón por la que tenía que hacerlo. Esa noche, don Roberto no durmió en su cama. Se quedó en el establo, sentado en el suelo de tierra, escuchando. Escuchaba el viento filtrándose por las grietas, el crujir de la madera, el goteo del agua de lluvia, y también escuchaba algo más, el eco de memorias. Su padre construyó ese establo con sus propias manos. Ahí, don Roberto aprendió a montar a caballo. Ahí enseñó a sus propios hijos. No iba a dejar que se convirtiera en polvo. Al amanecer, comenzó a trabajar. Primero, necesitaba limpiar. Con una escoba vieja que encontró, comenzó a barrer, guiándose por el sonido de la basura acumulándose. Tardó todo el día en limpiar solo la mitad del establo. Sus manos sangraban, su espalda ardía, pero no se detuvo. Durante las siguientes 2 semanas, don Roberto estableció una rutina. Despertaba con el sol, trabajaba hasta el mediodía, descansaba 1 hora y continuaba hasta el anochecer. Limpió cada centímetro del lugar, reparó las tablas del piso que podía alcanzar, taponó las grietas más grandes de las paredes con barro y paja, una técnica que su padre le enseñó cuando era niño. Pero había un problema. Las reparaciones grandes, las que realmente importaban, estaban más allá de sus capacidades. El techo necesitaba reemplazo completo. Las ventanas rotas necesitaban cristales nuevos. Las puertas colgaban de bisagras oxidadas. Don Roberto se sentó una noche, exhausto, sintiendo el peso de la imposibilidad. Tal vez sus hijos tenían razón. Tal vez un anciano ciego no podía hacer esto solo. Entonces, escuchó un sonido en la entrada del establo. Pasos. Alguien había venido. Don Roberto, supe lo que pasó. La voz era joven, masculina, familiar, pero al principio no pudo identificarla. Entonces lo recordó. Miguel, el hijo de su antiguo capataz. El muchacho había crecido en el rancho. Jugaba con los hijos de don Roberto cuando todos eran niños. «Miguel, ¿eres tú, muchacho?» «Sí, don Roberto. Vine a ayudarlo». Don Roberto sintió un nudo en la garganta. Después de semanas de soledad, alguien había venido. Pero su orgullo era fuerte. «No necesito caridad, hijo. No es caridad, es pagar una deuda. ¿Recuerda cuando mi padre se enfermó? Usted pagó todos los gastos médicos. Nos salvó. Ahora me toca a mí». Y así comenzó la verdadera transformación. Miguel venía todos los días, después de su trabajo en la ciudad. Traía herramientas, materiales que compraba con su propio dinero. Pero aquí estaba lo extraordinario. Don Roberto no era solo un observador. Trabajaban juntos. Miguel aprendió rápidamente que don Roberto podía hacer más de lo que cualquiera imaginaría. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo, reconocían cada tipo de madera al tacto. Podía sentir si un clavo estaba derecho o torcido. Podía lijar superficies hasta dejarlas perfectamente lisas, guiándose solo por sus dedos sensitivos. «Don Roberto, ¿cómo sabe que esta tabla está podrida?» «Escucha». Golpeaba la madera con sus nudillos. El sonido hueco le decía todo lo que necesitaba saber.
Trabajaban con un sistema perfecto. Miguel subía al techo. Don Roberto le pasaba las herramientas desde abajo, siempre la correcta, siempre en el momento exacto. Era como ver a dos músicos tocando una sinfonía sin partitura. Pero Miguel no era el único que apareció. Una tarde llegó doña Carmen, la vecina que vivía a 1 kilómetro del rancho. Traía plantas en macetas. Don Roberto, un establo necesita vida, no solo paredes. Comenzó a plantar un jardín alrededor de la estructura. Rosas, bugambilias, jazmines. Don Roberto no podía verlas, pero podía olerlas, y ese aroma era como pintura para su mundo oscuro. Luego vino el viejo Tomás, el carpintero del pueblo, quien le debía un favor a don Roberto de décadas atrás. Trajo su hijo. Entre los dos, tallaron nuevas puertas de mezquite, con diseños que don Roberto describía de memoria. Poco a poco, persona tras persona, la comunidad que don Roberto había ayudado durante toda su vida comenzó a devolverle el favor. Cada uno aportaba lo que podía: trabajo, materiales, tiempo, compañía. Y don Roberto coordinaba todo, con su mente aguda y su memoria fotográfica de cómo era el establo en su gloria, dirigía cada detalle. Aquí una ventana más grande para que entrara la luz que él no podía ver, pero que otros disfrutarían. Allá, un piso de baldosas en lugar de madera, más fresco y duradero. En 6 semanas, el establo destruido se había convertido en una estructura hermosa. Las paredes estaban pintadas de blanco cal, las ventanas nuevas brillaban, el techo de tejas rojas se veía como nuevo. El jardín de doña Carmen explotaba en colores que don Roberto imaginaba mientras aspiraba su perfume. Pero faltaba algo, el propósito final, la razón real, por la que don Roberto había elegido el establo y no la casa principal. Una noche, Miguel le preguntó: «Don Roberto, ¿qué va a hacer con este lugar ahora que está terminado? ¿Va a vivir aquí?». La sonrisa que apareció en el rostro arrugado del anciano era misteriosa. «No, Miguel, esto nunca fue para mí. Espera y verás». Al día siguiente, llegó un camión al rancho. Don Roberto había hecho llamadas, había movido contactos, había usado cada favor que le debían. Del camión bajaron 3 personas con uniformes y equipo especializado. «¿Don Roberto Martínez?». «Ese soy yo. Venimos de la Fundación de Protección Animal del Estado. Recibimos su propuesta». Miguel observaba confundido. Protección animal. ¿Qué estaba pasando? Durante la siguiente hora, don Roberto explicó su plan. El plan que había estado gestando desde el día que sus hijos lo abandonaron. El establo no era para él. Era un santuario. Resulta que don Roberto había estado en contacto con organizaciones de rescate animal durante meses, desde antes del abandono. Había visto en las noticias, le habían contado, sobre la cantidad de perros y gatos callejeros en Guadalajara, animales abandonados, maltratados, sin hogar. Él sabía exactamente cómo se sentían esos animales, porque él era uno de ellos. Quiero que este lugar sea un refugio, un lugar donde los animales que nadie quiere puedan encontrar paz, comida, atención veterinaria, un lugar donde no sean juzgados por ser viejos, o ciegos, o rotos. Su voz se quebró en la última palabra. El santuario comenzó a operar inmediatamente. Las organizaciones de rescate comenzaron a traer animales. Primero llegó una perra vieja, casi ciega, que había sido encontrada en las calles. Don Roberto la recibió personalmente, acariciando su cabeza mientras ella le lamía las manos. «Bienvenida a casa, amiga, aquí nadie te va a abandonar». Luego llegaron más: perros con 3 patas, gatos sin ojo, animales que habían sido maltratados y abandonados por sus familias, igual que don Roberto. El establo transformado ahora tenía espacios individuales para cada animal.
cada uno con cama cómoda, platos de comida y agua. El jardín era su patio de juegos. Don Roberto pasaba sus días ahí, caminando entre los animales. Ellos lo reconocían por su olor, por su voz suave. Se acurrucaban a sus pies mientras él les contaba historias. Y algo mágico sucedía. En ese lugar lleno de criaturas rotas, todos sanaban juntos. Miguel y los voluntarios del pueblo se turnaban para ayudar. Doña Carmen cocinaba comida especial para los animales con necesidades dietéticas. El veterinario del pueblo donaba sus servicios. La comunidad se unió alrededor de este proyecto. El santuario se llamó Segunda Oportunidad, y en solo 2 meses había salvado a 38 animales. Las noticias locales escucharon la historia. Un anciano ciego que construyó un refugio de animales en un establo abandonado. Era inspirador. Las donaciones comenzaron a llegar. La gente del pueblo visitaba el lugar. Algunos adoptaban a los animales rehabilitados. Otros solo venían a ayudar o a conocer a don Roberto. Él se había convertido en una pequeña celebridad local, aunque eso nunca le importó. Lo único que le importaba era que cada animal que llegaba roto eventualmente encontraba una familia amorosa. Cada uno recibía lo que sus propios hijos le negaron: amor incondicional. 3 meses después del abandono, Segunda Oportunidad era un lugar próspero, hermoso, lleno de vida y esperanza. Y entonces, sus hijos regresaron. 4 automóviles BMW y Mercedes-Benz levantaron polvo en el camino del rancho una tarde de enero. Alejandro venía al frente, con sus hermanos siguiéndolo como siempre. Habían visto las noticias, habían escuchado sobre el santuario y, más importante, habían escuchado sobre las donaciones. Bajaron de sus autos con sus trajes caros y sus actitudes arrogantes, pero se detuvieron en seco cuando vieron el establo. La estructura que recordaban como una ruina ahora brillaba bajo el sol. Las paredes blancas, el techo nuevo, el jardín exuberante, el sonido de ladridos y maullidos felices llenaba el aire. Había una pancarta grande en la entrada: Santuario, Segunda Oportunidad, donde todo ser merece amor. Pero que Mariana no podía creer lo que veía. Caminaron hacia el establo y encontraron a don Roberto sentado en una banca de madera, rodeado de 5 perros y 3 gatos. Todos descansaban cerca de él, pacíficos. «Hola, hijos». Su voz era calmada, sin rencor, pero tampoco con la calidez de antes. «Papá, ¿qué es todo esto?». Alejandro señalaba alrededor, su confusión evidente. «Es un santuario para animales abandonados, un lugar para los que nadie más quiere». El mensaje implícito no pasó desapercibido. Carlos, el tercero, fue directo al grano. «Papá, escuchamos que este lugar está recibiendo muchas donaciones. Dinero. Necesitamos hablar sobre cómo administrar». ¿Administrar? Don Roberto se levantó lentamente, su bastón firmemente plantado en el suelo. Los animales a su alrededor se pusieron alerta, sintiendo la tensión. «Ustedes me abandonaron, me dejaron solo, ciego, pensando que me rendería y vendería la tierra, pero lo único que lograron fue mostrarme quiénes son realmente. Papá, estábamos pensando en tu bienestar». «Mentira». La voz de don Roberto tronó con una fuerza que sorprendió a todos. Los perros comenzaron a ladrar, protegiendo al anciano. «Ustedes querían el dinero, nada más, y ahora que ven que este lugar está prosperando, que hay donaciones, regresan como buitres». Sofía, la menor, quien había permanecido callada todo este tiempo, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «Papá, lo siento. Yo no debí». «¿Lo sientes? ¿Dónde estabas cuando necesitaba ayuda para reconstruir este lugar? ¿Dónde estaban todos ustedes cuando cada noche me iba a dormir preguntándome
¿Cómo mis propios hijos pudieron dejarme? El silencio era ensordecedor. Miguel apareció desde el interior del establo, junto con doña Carmen y varios otros voluntarios del pueblo. Formaron una línea silenciosa detrás de don Roberto, su verdadera familia. Alejandro, intentando recuperar el control de la situación, sacó su teléfono. «Papá, seamos razonables. Trajimos a nuestro abogado. Técnicamente, esta propiedad todavía está a tu nombre, pero como tus hijos, tenemos derecho a... No tienen nada». Don Roberto metió su mano en el bolsillo de su camisa y sacó un sobre doblado. Se lo extendió hacia donde sabía que estaba Alejandro. «¿Qué es esto?» «Ábrelo». Alejandro abrió el sobre con manos temblorosas. Su cara palideció mientras leía. Mariana le arrebató el papel y leyó en voz alta. Escritura de donación. El propietario Roberto Martínez dona en vida la totalidad de su propiedad, 5 hectáreas, incluyendo todas las estructuras, a la Fundación de Protección Animal del Estado de Jalisco, para ser utilizada a perpetuidad como santuario de animales rescatados. Esto no puede ser legal. Es completamente legal. Firmado hace 2 meses, ante notario, con testigos. Esta tierra ya no es mía, y nunca será de ustedes. Carlos comenzó a gritar, amenazando con demandas. Sofía lloraba. Mariana calculaba opciones en silencio. Pero Alejandro entendió. Habían perdido. «Pero papá, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a hacer?» Don Roberto sonrió. Esa misma sonrisa misteriosa que había tenido semanas atrás. «La fundación construyó una casa pequeña para mí en el extremo norte de la propiedad. Viviré ahí hasta mis últimos días, cuidando de los animales que, a diferencia de ustedes, aprecian el amor sin condiciones». Se volteó, dándoles la espalda. Los perros lo rodearon, guiándolo de regreso al santuario. «Don Roberto», la voz de Sofía lo detuvo. Yo realmente lo siento. ¿Hay alguna forma de que me perdones?» El anciano se detuvo pero no se volteó. «El perdón no es algo que se pide, hija. Es algo que se gana. Cuando estés lista para ser parte de esta familia de verdad, la que se construye con acciones y no con palabras, sabes dónde encontrarme. Pero no esperes una herencia. Espera trabajo, sudor y aprender lo que realmente significa amar, sin esperar nada a cambio». Los 4 hermanos se fueron esa tarde. 3 de ellos nunca regresaron. Pero Sofía sí lo hizo. 3 semanas después, ella apareció en jeans y camiseta vieja, lista para trabajar. No dijo nada, solo tomó una escoba y comenzó a limpiar. Don Roberto escuchó el sonido de la escoba y sonrió. Tomó 6 meses de trabajo constante, de aparecer todos los días, de alimentar animales, limpiar jaulas, de sentarse con su padre en silencio compartido, antes de que don Roberto finalmente dijera: «Bienvenida a casa, hija». Hoy, 3 años después, el santuario Segunda Oportunidad ha salvado más de 500 animales. Sofía dejó su trabajo corporativo y ahora administra el lugar tiempo completo, junto a don Roberto. Miguel se convirtió en el encargado de mantenimiento oficial. Doña Carmen sigue trayendo plantas nuevas cada mes. Los otros 3 hijos nunca regresaron. Alejandro intentó una demanda que fue desechada en 2 semanas. Mariana y Carlos simplemente desaparecieron de la vida de su padre. Don Roberto tiene ahora 75 años. Cada mañana camina por el santuario, tocando cada estructura que ayudó a construir, escuchando los sonidos de vida y felicidad que llenan el aire. Los animales lo conocen, lo aman, lo protegen. Y aunque sus ojos nunca volverán a ver, don Roberto puede ver algo que sus hijos con vista perfecta nunca pudieron: el verdadero significado del amor, la familia y el legado. Porque al final,
Lo más valioso que un padre puede dejar no es dinero o propiedades, es el ejemplo de vivir con dignidad, de levantarse después de la caída más dolorosa y de convertir el abandono en propósito. Don Roberto no dejó una herencia material, dejó algo mucho mejor, un lugar donde el amor sana, donde los rotos se vuelven enteros y donde cada ser, sin importar cuán dañado esté, siempre merece una segunda oportunidad.